Pues el motivo por el que elegimos esta residencia fue el prestigio que tiene el Colegio Politécnico en toda Galicia, y yo creo que fuera de Galicia también, el nivel de estudios y de disciplina, de calidad de enseñanza. Ese fue el motivo principal, la calidad de la enseñanza. La adaptación de Marta en la residencia al principio fue bastante dura, porque no había salido nunca de casa. Fue su primera, bueno, había salido, pero días, un par de días, una semana, pero así tanto tiempo nunca. Y le costó un poquito. Pero después se adaptó, hizo amigas, nuevas amigas, muy buenas amigas, apoyan unas a las otras y bueno, que al final se adaptó perfectamente. Nuestra hija ha cambiado un poquito desde que está en la residencia, pero bueno, tampoco se nota demasiado porque está en una edad pues un poco difícil, pero sí el cambio que ha tenido, los cambios han sido para bien. Está más madura, la verdad es que sí. Es más responsable. Más responsable, parece que incluso estudia más aquí que a lo mejor podría estudiar en casa. Sí. Sí, se motiva más, sí. Sí, sí. Las instalaciones de la residencia son excelentes, tanto a nivel didáctico como las de ocio. Tienen hasta piscina privatizada, que se puede decir. Y yo creo que son muy buenas, unos jardines preciosos y está todo fenomenal, muy bien, muy bien. La relación con la residencia es fluida, es buena. Casi todas las semanas hablamos con Juan o con Enrique una o dos veces por semana y bueno, muy bien. Tampoco es demasiado larga porque bueno, no hay nada, no tiene ninguna queja del comportamiento de nuestra hija, y entonces bueno, todo va bien, está estudiando, no hay nada más que decir, nada, muy bien. Bueno, está contenta, tiene ganas de venir a casa también, pero bueno, de lunes a viernes la verdad es que cuando la llamamos por la noche la vemos contenta y animada. Las tutoras de verdad hay que agradecer porque le dan ese cariño que normalmente, bueno, al estar fuera de casa no lo tiene, y yo creo que está muy contenta aquí.